En estos tiempos de crisis, muchísima gente la llamada que más teme en su trabajo es la del Departamento de Recursos Humanos. ¿Y por qué? Porque solemos identificar a recursos humanos como esa gente que dentro de una empresa se limita a recoger currículum y a despedir a los compañeros de trabajo cuando las cosas van mal. Sin embargo, hoy, gracias a Ángel Aledo, vamos a descubrir una realidad muy diferente. Ángel Aledo, aparte de ser director y fundador de la consultora 1 + 1 = 3, es el autor de Todo Suma, un libro recién publicado por Lead Editorial, donde se nos habla precisamente de todos estos secretos de la gestión de los recursos humanos. Bienvenido a Periodista Digital. Buenas tardes, Antonio. Bueno, Ángel, como decíamos, vamos a hablar de recursos humanos, pero antes te quiero hacer una pregunta una reflexión que me ha venido a raíz del libro. Tú dices que la misión de una empresa básicamente es hacer del mundo un lugar mejor, o que es con lo que nacen muchas empresas. Pero ¿no sería esto la lógica consecuencia de que las empresas cumplan su misión de tratar de ganar dinero ofreciendo lo que los clientes, lo que la población quiere, ya sea bien esos servicios? Bueno, yo creo efectivamente en el primer capítulo lo que defino es cuál es el sentido de una empresa. Y lo que vengo a explicar para que se entienda bien es que hoy en día que muchas empresas dicen que el objetivo es ganar dinero, no es así, no es el sentido de las empresas ni es el origen de las empresas. Y yo lo que digo es, la rueda no se inventó para ganar dinero, el fuego no se inventó para ganar dinero, el teléfono móvil no se inventó para ganar dinero. Los inventos de la humanidad, igual que todos los emprendedores de hoy en día, inventan cosas porque creen que van a mejorar la vida, van a hacernos más fácil la vida, van a resolvernos algún problema fundamental. Y después, encima de eso, el empresario lo que dice es sí, y además quiero ganar dinero. Bueno, entonces vamos a entrar ya en materia de recursos humanos. Como decíamos, recursos humanos es mucho más que estos señores que en una empresa se limitan a recibir currículum, a elegir los nuevos candidatos y a despedir, sobre todo en estos tiempos de crisis. ¿A qué se dedican realmente los departamentos de recursos humanos? Bueno, indudablemente en estos momentos de crisis una parte del trabajo que están haciendo es el que tú dices. El libro precisamente, el llamarlo Todo Suma y el que el subtítulo del libro y lo que se ve en la portada del libro sea una pizarra clásica de un profesor de siempre que pone 1 + 1 = 3, trata de explicar que probablemente nos estamos equivocando. Que lo que hay que hacer es, y es lo que puede hacer recursos humanos en una empresa, es conseguir que 2 personas trabajando juntas sumen más que 2, o sea, que sumen 3. Y de hecho todos tenemos la experiencia de estar en algún departamento, en algún momento de tu trabajo en el que 2 personas juntas, tú te das cuenta que es 1,5. Hay rencillas, hay roces, hay problemas, no estás rindiendo. Y tú también, todos nosotros tenemos la experiencia que cuando la fórmula mágica se produce, cuando todo suma en una empresa, todos damos mucho más. Y eso es lo que yo trato de explicar en este libro. Y es lo que en mi opinión deben hacer y debe ser la misión del Departamento de Recursos Humanos. Tiene que ser concentrarse en lograr el compromiso de la gente, en que 1 + 1 = 3. Bueno, ¿y cuáles son los perfiles profesionales? ¿Qué tipo de personas se dedican a la gestión de recursos humanos? Bueno, hay muchos perfiles de recursos humanos. Hay, lógicamente, como en cualquier profesión, pues hay mucha variedad. Pero yo diría que hay básicamente 3. Uno, hay abogados que se dedican sobre todo a hacer que la empresa cumpla las leyes y que por tanto sea una empresa que esté dentro del entorno legal, que cumpla todos los requisitos y sin duda es necesario. Hay otro modelo de director de recursos humanos que se preocupa de que los recursos humanos son sobre todo un coste. En una gran empresa pues las nóminas son mucho dinero. Indudablemente hay también interés en cómo se puede rentabilizar o mejorar los costes. El tipo de director de recursos humanos que yo represento, que soy psicólogo, es aquel en el que para nosotros la plantilla es una oportunidad de motivar, comprometer, hacer que la gente dé lo mejor de sí mismo. Yo creo que una de las cosas que estamos haciendo mal en este momento en España es que estamos dando por hecho que es normal, que como hay crisis la gente tiene que estar desmotivada. Yo creo que es una equivocación. Incluso para salir de la crisis necesitas gente comprometida. Y en mi opinión esto es una laguna que pretende cubrir este libro. Es leyendo este libro, los 12 capítulos que tiene, se pueden ver recetas, herramientas que se pueden aplicar en recursos humanos para que la gente esté verdaderamente comprometida. Pero bueno, a veces es realmente difícil que no esté desmotivada. Yo recuerdo un compañero de profesión en un gran medio de comunicación de papel me decía, esto es tremendo, ¿no? Es que claro, estás ahí trabajando y ves que llaman al despacho de un directivo a uno y cuando sale se despide, llaman a otro, cuando sale se despide, estaba viviendo un ERE. Entonces claro, es imposible no estar desmotivado, pasa el ERE y de repente oye rumores de que va a haber más despidos. O sea, ahí cómo puede hacer recursos humanos para que la gente no esté desmotivada si lo que ve a su alrededor es que
trabaja más, a hieres le bajan el sueldo. Yo creo que hay dos cosas. Un primer truco que yo he utilizado en mi experiencia profesional es que tú debes de llamar a la gente a tu despacho para transmitir noticias buenas. Cuando tú has llamado 100 veces a tu despacho a la gente a transmitir noticias buenas, un ascenso, un curso de formación, irse al extranjero a trabajar, una promoción, un premio especial, enseguida la cultura que se genera en la empresa es, oye, en este departamento de recursos humanos sí que merece la pena ir. Te cuento otra anécdota. Yo tenía, en mi departamento siempre he tenido unas chocolatinas de esas que vienen con el café, de estas que... Sí. Y entonces, de tal forma que el venir a mi despacho era un momento dulce, no era un momento malo. Si tú te has generado la cultura, un director de recursos humanos, de que 100 veces has llamado a alguien para decirle algo bueno y un día vas y llamas a alguien para decir algo malo, no cambia la cultura. Siguen viéndote como un departamento en positivo. Claro, pero eso es el departamento, pero la situación está donde se multiplican los despidos, eso no es culpa de recursos humanos. O sea, ¿cómo se hace para que la gente no se hunda del todo? Claro, si sois menos y ganan menos y te desmotivas, todavía es peor. Yo creo que en este momento está claro que la situación está complicada. Yo creo que en este momento, desde el punto de vista estratégico de las empresas, nos hemos equivocado en algunos aspectos. Es verdad que hemos priorizado mantener los beneficios que mantener el empleo y, por tanto, las empresas están en este momento intentando mantener los beneficios y no mantener a los empleados en su trabajo, cosa que es discutible si desde el punto de vista a medio y largo plazo que es mejor para España. Quiere decirse que yo creo que es mejor para España intentar mantener un nivel más alto de empleo y tener más gente que se sienta importante. Uno de los capítulos está dedicado precisamente a decir cuál es la importancia de tener trabajo. No ya de que el trabajo sea mucho dinero o poco, sino de tener trabajo. Tener trabajo es mucho más importante que tener una ocupación de 8 a 3. Sí. Sí, psicológico incluso, ¿no? O sea, el parado que está en casa, pues termina... Sin duda. En cualquier caso, lo que sí es verdad es que es un momento difícil, pero incluso en cualquier momento difícil, por ejemplo, es famoso un anuncio de un señor que se llamaba Shackleton, que en el Times, en 1907, era uno de los exploradores que competían para conquistar la Antártida. Y en aquellos momentos este explorador puso un anuncio en el Times, en 1907, un anuncio de empleo en el que decía: se busca para trabajo oscuro, difícil, con mucho frío, con poco sueldo, sin garantía de éxito y sin garantía de retorno, y buscamos gente comprometida para resolver esto. Se presentaron 5.000 personas en 1907 para acompañar a Shackleton a aquella aventura que, por cierto, no tuvo éxito. A lo que vamos. Hoy es verdad que tenemos una situación difícil y yo lo que sostengo en este libro es que es factible en todas las situaciones sumar solo en la empresa. Da igual si antes erais 1.000 y ahora somos 500. Estos que yo llamo los supervivientes, a los supervivientes las empresas creo que es una necesidad que sean capaces de implicarlos. Y los 10 libros, los 10 capítulos pretenden explicar punto a punto cuáles son las claves que una empresa tiene que hacer para que todo sume. Que es lo que yo llamo la fórmula mágica. La fórmula mágica es cuando en recursos humanos no hay magia, en el sentido de, no, llegas, haces así y la gente se motiva. No. Hay que tener una técnica, hay que tener una serie de herramientas que poner en marcha, y en el libro cuento cuáles son esas herramientas para efectivamente conseguir que la gente sume en una empresa. Pero tenéis un problema del cual también hablas en el libro, que es que así como los directores de recursos humanos sí suelen entender el funcionamiento de la empresa y el resto de departamentos, los directivos del resto de departamentos muchas veces no entienden para qué sirve recursos humanos. Me encanta la pregunta, Antonio, porque es una de las claves de este libro. Después de 25 años trabajando en recursos humanos, una de las dificultades mayores que yo he tenido que superar ha sido que los directores de recursos humanos hemos aprendido de ventas, hemos aprendido de finanzas, hemos aprendido de fabricación, hemos aprendido de estrategia. Y muchas veces los directores de todos esos nombres que acabo de decir no han aprendido de recursos humanos. Y efectivamente una de las dificultades es convencer. Es por eso por lo que el libro está basado en anécdotas. He decidido que no iba a hacer ninguna historia. Nada de teoría, nada de complejidades. Lo que he dicho es, oye, a mí me han pasado un montón de anécdotas a lo largo de mi vida profesional que cuando las he tenido que superar eran un dolor de cabeza, porque cuando estás en mitad del problema, pues dices, hasta que lo resuelves. Pero de repente una vez que lo has resuelto dices, joder, pero si en el fondo me lo he pasado fenomenal y he aprendido un montón. Y entonces lo que hago es contar las dificultades de recursos humanos en base a anécdotas. Y es por eso por lo que en mi libro yo creo que muy probablemente lo compre gente de recursos humanos, pero creo que muy probablemente acabe dejándoselo leer a su jefe, el director general. Pero no corres el riesgo de que un directivo de otro departamento o el director general te diga, bueno, o sea, tú
tú que no eres constructor o tú que no te dedicas a la ingeniería ferroviaria, vienes aquí y me quieres enseñar a hacer mi trabajo. No. Yo creo que no es así. Es decir, afortunadamente eso sí que lo ha entendido todo el mundo. Hoy en día todos los trabajos se hacen en base a personas. El director general de una empresa, aunque sea de 20, no hace el trabajo de 20, lo hacen 20 personas. Y hoy en día es imposible pensar que un director general, ya que coges un ejemplo de una empresa constructora, pues es imposible que el director general sepa cómo hacer un viaducto, cómo hacer un túnel y cómo hacer un PowerPoint y cómo hablar en inglés con hacer una factura en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un equipo que de verdad es el que te hace las cosas. Y por tanto, es ya muy evidente, eso sí que lo ha entendido todo el mundo, que hay una parte que le llamamos la parte hard, la parte dura, la parte en donde oye, efectivamente hay que saber de hierros. Sí. Pero hay una parte que le llamamos la parte soft, que es saber de personas, que es saber cómo hacer que la empresa con sus personas funcione. Indudablemente las personas que más sabemos de cómo hacer eso son los de recursos humanos. Sí, y dentro de la labor de recursos humanos juega un papel fundamental la cultura corporativa. ¿En qué consiste exactamente la creación de una cultura corporativa? ¿Qué ventajas tiene que haya una cultura dentro de la empresa? Para mí, en el libro lo cuento como un ejemplo. Tú vas a los Estados Unidos y te vas, por ejemplo, de Miami a Jacksonville y entonces tú empiezas a conducir y resulta que todos los coches van exactamente a la misma velocidad en una línea recta enorme de 40 kilómetros y los camiones, las motos y los coches tienen la misma velocidad. No tienen una distinta límite de velocidad. Y todos tienen un aparato que se llama el cruise control para controlar la velocidad. Total, que yo cuando estaba conduciendo en aquella autopista yo dije, qué raro, llevo 25 minutos viendo a la misma distancia el mismo camión. Sí. Desde el punto de vista de cultura de cómo conducen allí, ese modelo es adaptativo. ¿Qué significa adaptativo? Se producen menos accidentes, se traslada uno a más velocidad, en menos tiempo. Y pongo el ejemplo ahora de Egipto. Tú te vas a Egipto y es una cosa que llama enormemente la atención. Es el caos. Hay una sinfonía de música, de bocinas, que solo los egipcios entienden. En 2 carriles se meten 4 filas de coches. Conclusión, los atascos son espectaculares. El número de accidentes es muy superior al de los Estados Unidos, el número de fallecidos es muy superior. En conclusión, es desadaptativa. La cultura desde el punto de vista, la cultura de cómo conducen en Egipto, desde el punto de vista de eficacia, es desadaptativa. ¿Qué es lo que yo vengo a decir? Que efectivamente en una empresa es fundamental trabajar la cultura de la empresa para que estés seguro de que la cultura es, primero, la cultura sana, aceptada por la gente, y luego adaptativa, es decir, luego que es buena para la empresa. Lo mejor de la cultura, que es lo que casi nadie, casi ningún directivo sabe, es que una vez que tú tienes una cultura determinada, la presión social es brutal para cumplir el modelo cultural. Déjame que te lo ponga como un ejemplo muy impactante. Imagínate que tú, las mujeres que se estiran el cuello a base de... Que hablas del libro. Efectivamente, te lo cuento. Entonces, si en ese momento, en esa cultura, de repente una mujer decidiera, pues yo no lo voy a hacer, la presión social es brutal para que sí que haga lo que es el modelo cultural. Es decir, la cultura, una vez que está implantada en un sitio, hay una presión brutal para el mantenimiento de esa cultura. Lo he contado con un ejemplo negativo, porque a nosotros nos parece algo feo esa costumbre, pero si lo piensas en positivo, si tú tienes una cultura sana, la presión social hace que se sostenga. Por tanto, la cultura es un elemento súper importante para conseguir que las empresas funcionen bien. Y relacionado con todo esto está la comunicación interna, que es otro aspecto que muchas veces solemos pensar como algo diferente de recursos humanos. Bueno, yo desde luego lo veo como algo absolutamente dentro de recursos humanos. La comunicación interna, fíjate, es completamente imposible que una persona dé lo mejor de sí mismo si no está orgulloso de la empresa para la que está trabajando. Es imposible que nadie esté orgulloso de la empresa para la que esté trabajando si no tiene ni la más remota idea de la empresa, de qué hace, qué no hace, en qué es buena, en qué no es buena. Y para que alguien sepa algo de su empresa, es la comunicación interna la herramienta fundamental. De tal forma que para mí la herramienta de comunicación interna, que es uno de los capítulos, es gracias a la comunicación interna la gente está orgullosa de su compañía, gracias a que esté orgullosa de su compañía la gente trata de dar lo mejor. Si tratas de dar lo mejor, 1 más 1 es 3 en tu empresa. Bravo. Y se convierten incluso en evangelizadores de su empresa, ¿no? A veces. Bueno, no sé si la palabra evangelizadores me gusta, pero no te quepa la menor duda. Eso lo notas tú cualquier fin de semana. Cualquier fin de semana sales con tus amigos, esta noche, viernes, sales y dices,
tienes 4 amigos en la mesa, 2 están descontentos con su empresa. O no hablan de la empresa o hablan pestes de la empresa. Si a ti te hablan pestes de la empresa que hace estos micrófonos, pues la verdad es que tú pensarías, bueno, vaya mala empresa, no es buena cosa que hablen mal de... Sin embargo, de las personas que están encantadas de su empresa, es muy probable que hablen en la cena y digan que no sabes lo que me ha pasado esta semana. Me he ido a Londres, me han invitado a Londres, me han dado un curso, me han pagado un máster y además me han regalado un bolígrafo cuando volví. Y entonces, pues la gente que cuando está contenta de su empresa lo cuenta. Luego sí, son no me gusta la palabra evangelizadores, pero estoy de acuerdo en propagandista, en lo que estás diciendo. Es decir, la gente que está contenta con su empresa habla bien de la empresa. Nuevamente, 1 más 1 es igual a 3. Si una empresa habla bien, los empleados de una empresa hablan bien de su empresa, en el fondo están haciendo publicidad de su empresa de una manera gratuita y convencida. Sí. Y también hay un papel fundamental que son los salarios. La gestión y tú pones varios casos de gestión de aumento de sueldos. ¿Qué papel juegan los incentivos salariales? Porque no siempre son buenos, a veces sí, a veces no. ¿Cómo es esto? Lo primero de todo que hay que saber es que efectivamente los salarios son absolutamente importantes porque nos permiten vivir. Sí. Pero a partir de un salario que sea, llamémosle, que permita la supervivencia, es decir, no, que no me digas que un becario que gana 200 euros al mes, pues evidentemente lo que hay que hacer es darle más sueldo, ¿vale? Pero pensemos ya en un salario en que tú puedes tener una casa, tu coche, pagarte la luz y el móvil. Entonces, sin la menor duda, es más importante el impacto psicológico que el impacto económico que tiene una subida de sueldo. Yo hago un ejercicio, cuando doy cursos, hago un ejercicio que es muy impactante, que tú coges y dices, venga, suponte que tú ganas ¿cuánto? Imagínate, 20.000 euros. Y dice, y te suben el 10%, ¿eso está bien o está mal? Es fenomenal, el 10%. Vamos a calcular cuál es el salario neto más que tú ganas cada mes. Y hacemos los cálculos, bueno, 20.000, pero como esto sea al mes, dividido entre 14, no sé qué, a lo mejor te sale 12 euros. Es decir, una subida que psicológicamente es muy importante, que es un 10%, en la práctica económicamente no te va a sacar de pobre, no te vas a comprar una casa en Miami con 12 euros más al mes. Es verdad que acumulado a lo largo de toda tu carrera sí, pero en definitiva los sueldos tienen un impacto psicológico. Cuento muchos ejemplos en el libro de cómo en este momento, en los momentos de boom y de países emergentes, por ejemplo en este momento en los países tipo la India, están subiendo los sueldos del orden de un 50% anual. 50% anual, es decir, que se va a una velocidad de vértigo. Y aquí en España, a lo mejor, por una subida del 1%, te hacen una huelga. Por tanto, el salario es muy circunstancial. Tiene mucho que ver con el entorno, con el contexto, etcétera. Y sobre todo lo que yo trato de describir es que hay un impacto psicológico tremendo en el aumento de salarios. Déjame que te lo cuente con un chiste típico de recursos humanos, que dice, el impacto motivacional de una subida de sueldos te dura exactamente hasta que te enteras lo que le han subido a tu vecino. Efectivamente, ¿no? Incluso lo dice, que si la subida es general, tampoco tiene ningún efecto. Correcto. Una de las cosas claves en una empresa es la discriminación. La gente no le gusta pensar que es café para todos. Dice, no, porque mira, cada uno da distinto, sabe distinto, se compromete distinto. Entonces la empresa tiene que conseguir un equilibrio entre dar un sueldo razonable para todo el mundo y una subida de sueldo razonable para todo el mundo, pero tiene que discriminar, tiene que dar más bonus o más subida de sueldo o más carrera a aquellas personas que están más comprometidas con la empresa. Y eso también es uno de los elementos clave para que 1 más 1 sea igual a 3 y generar una cultura correcta. Si nosotros damos premio a los más vagos, la cultura que se genera es no hay que hacer un esfuerzo. No, claro. Si tú generas una cultura de decir, no, el que más esfuerce, que mejores resultados da, le premias, en general se genera una cultura de decir, oye, vamos a ver si damos cosas buenas para la empresa. Pero claro, esto también por otra parte puede chocar con un problema, no sé si es decir típicamente español, pero muy extendido en España y no sé si en otros países, de la envidia, claro, es que a fulanito le han subido el sueldo un 20% y a mí no. Y entonces a veces eso, no sé, para pensar a quién nos han subido, que a lo mejor no se lo merece. Creo que has dado en un punto yugular, un punto súper importante, y te lo voy a contar con un tema trascendente. En Estados Unidos es obligatorio transparentar hasta la pela cuánto ganan los máximos directivos de una empresa. De tal forma que la idea es que tú, el máximo directivo de la multinacional, dice, este señor gana 5 millones de dólares de sueldo, 2 millones de dólares de incentivo, 3 millones de dólares de stock options, y pone Pepito Pérez. Nada, ninguna trampa. Resulta que allí, precisamente, la cultura que ha generado la transparencia ha sido, que este gana 5 millones, pues yo más.
y resulta que ha generado una inflación de sueldos. Mi teoría es que en España, en este momento que no estamos diciendo los sueldos a nivel individual, mi teoría es que si lo dijéramos en España, lo que generaría es una deflación de los sueldos de los altos directivos, digamos que por vergüenza torera, decir, hombre, en este momento, pues a lo mejor deberíamos de tener un poquito más de cuidado con los sueldos que no sean escandalosos. Sí, pero ya no solo con los directivos, hablo dentro de un mismo departamento de una empresa, que hay uno que produce más, otro no, y uno que hace bien su trabajo, el otro no. Y eso ocurre, que al que sí que hace bien su trabajo se le sube el sueldo y el al lado se entera, entonces ya se enfada y trabaja todavía menos, y si antes trabajaba poco, pues ya es el doble de poco. Yo creo que no es lo habitual. O sea, lo habitual cuando, si de verdad tú consigues subir el sueldo a la persona que es vista por la plantilla, por los compañeros, como el que más contribuye, si piensa que es el más pelota o el que se queda más tiempo, pero si tú consigues que la gente entienda que es aquella persona que de verdad está dando los mejores resultados, la tendencia es de que los demás intenten imitarlo en el sentido de dar también lo mejor de ellos mismos. Por tanto, en general, esa cultura es positiva. El discriminar es más bien positivo que negativo a la hora del manejo de salarios. Y también hay otro punto que es los planes lo llamas planes de sucesión y de carrera. El diseñar, pues, básicamente los sucesores o los futuros directivos. Esto, la verdad es que también, además, en España muchas veces parece que esto no se cuida, que eso se va a salto de matar. ¿Qué hay que hacer para diseñar bien esto? En primer lugar, te doy totalmente la razón. Es precisamente uno de los capítulos clave de los que yo hablo, porque me parece que es una de las carencias más importantes que ahora mismo hay en España. No planificar el futuro de quiénes van a ser el equipo directivo del futuro de la compañía. Y es tan fácil como coger y decir, oye, vamos a sentarnos, recursos humanos y la dirección general, y vamos a analizar pros y contras de cada una de las personas que están ahora mismo ya en la empresa, y a ver dónde tenemos banquillo, dónde no, dónde necesitamos contratar, dónde hay que apoyar. Es una enorme carencia. Y en mi opinión es un gran error. Porque tú, si puedes ir preparando con tiempo los equipos directivos, normalmente tienes mucho más triunfo. Todo el mundo sabemos, lo hemos dicho 20 veces, que cuando cambias a un director se pasa un año para enterarse de qué es lo que pasa, lo que está pasando en la empresa, otro año para empezar a poner en marcha las medidas y otro año para decir, esto es imposible, ya voy a ver si me voy a otra empresa. Entonces, evidentemente, estás perdiendo 3 años si tú ya tienes a la persona entrenada, motivada y lista para coger el puesto. Obviamente es más fácil que te ocurra. Pongo un montón de ejemplos de cosas bien hechas y cosas mal hechas, pero un ejemplo típico que nos pasa en España, voy a ponerlo a nivel de España, aunque el libro cuenta un ejemplo de Turquía que creo que es muy interesante, porque muchas de las anécdotas que cuento son de fuera de España, que he tenido responsabilidad en 20 países en total, y por tanto son muchas anécdotas de otros países, pero voy a remitir a España. Si tú le coges al jefe de ventas de, por ejemplo, de Santander, y le dices, oye, ¿quién va a ser tu sustituto? Pues casi seguro que te diga, pues el de Torrelavega o el de Laredo. Y entonces, en mi opinión, esa es la gran carencia de la planificación de recursos humanos hoy en día, porque obviamente no tiene por qué ser el de Laredo el mejor para ir a Santander. Cuando tú lo ves desde una perspectiva más global, entonces sí que puedes ver que las personas interesantes para coger el puesto de Santander a lo mejor no están en Santander, no están en Cantabria, están en otros. Le voy a contar un caso real, una vez más un medio de comunicación que al final es el sector donde yo conozco. En un medio de comunicación, en un momento dado, una persona tiene que ascender para sustituir a un responsable que deja la empresa. Hay una persona que ha ejercido muchas veces, digamos, periodo de vacaciones, fines de semana, ese papel lo realiza bien, y sorprendentemente, en vez de esa persona, se asciende a otra que no ha demostrado en ningún momento su capacidad, nunca ha practicado ese puesto, y no solo eso, sino que a las personas que él tiene ahora como jefe no se les comunica oficialmente, y un buen día esa persona llega, se sienta en el lugar del jefe y no les dice, hola chicos, me han ascendido. Esto, desde un punto de vista de recursos humanos, ¿cómo lo ves? No me dejas muchas alternativas. Obviamente no me gusta el ejemplo que has dicho. Esto es real. Por supuesto. Cuando uno escribe un libro, vamos, te voy a responder indirectamente. Si todo el mundo supiera que 1 más 1 sea igual a 3 y que todos sumen las empresas, yo no tendría hueco para escribir un libro. Cuando tú tienes el hueco para escribir un libro es porque hay una carencia, porque efectivamente en las empresas españolas, en todas las empresas, hay carencias importantes sobre cómo hacer bien las políticas de recursos humanos. No cabe la menor duda que si la persona no está correctamente elegida, si no hace la comunicación interna correcta, lo que va a producir es una especie que yo llamo los agazapados, que hablo de ella en el libro también.
Los agazapados son esas personas que ven cómo están las cosas en la empresa y se agachan así y dicen, mira, yo a ver si por aquí pasan así el Segaó, pasa por allí, yo a ver si yo no me pilla, y si consigo que no me pille, yo aquí doy lo mínimo, lo que yo, digamos, la huelga de celo. Y entonces, pero si tú en esa empresa, lo más probable es que ese ejemplo que tú has descrito acabara en mucha gente haciendo huelga de celo, agazapados. Es decir, voy a dar lo mínimo, cobro y me voy. Es poco probable que en esa empresa 1 más 1 sea 3 a partir de esa decisión que tú has contado. ¿Cuál es mi modelo de recursos humanos? Es, si 1 más 1 no lo haces bien, suma 1,5. Si haces bien las cosas, 1 más 1 es igual a 3. Obviamente lo que defiendo, y espero que la gente al leer el libro vea cómo hacerlo, es factible, es posible encontrar la fórmula mágica para que 1 más 1 sea igual a 3. Sin duda, una de las claves es elegir bien a las personas. Igual que hay que comunicar desde los directivos hacia los trabajadores, hay que saber qué piensan, qué sienten, el ambiente dentro de la empresa entre los trabajadores. Tú hablas del feedback 360 grados. ¿Cuáles son las mejores vías que tiene una empresa para ahora de saber qué es lo que se cuece, cómo se sienten, su opinión? Has dado en algo que me parece que es fundamental y que ahora mismo es otro de los errores que estamos cometiendo en España en general en estos momentos de crisis. Has mencionado el feedback 360 grados, pero déjame primero que mencione el capítulo de las encuestas de empleados, porque responde a la pregunta que me has hecho. Parece como que damos por hecho que en ese momento, como estamos haciendo barbaridades y se está haciendo ERES y reducción de sueldo y no sé qué tal, pues dice, oye, pues no le preguntes, pues ya sabemos que están muy enfadados. Dice, pues no le preguntes. Yo creo que nos estamos equivocando. Los empleados tienen un enorme sentido común. Por supuesto que todo el mundo lee el periódico, sabe dónde estamos, sabe la situación de crisis y por tanto la gente entiende perfectamente que no haya dispendios ni haya fiestas contratando a Joaquín Sabina para la fiesta de fin de año. La gente entiende que ya no pagues un máster en la London Business School en Inglaterra. La gente entiende que reduzcas los presupuestos y alguna, pero lo que no entiende es que me dejen de cuidar, que dejen de formarme, que dejen de dar comunicación interna y por tanto el primer paso que habría que dar con los supervivientes, con la gente que ya tenemos en la empresa, es hacer una encuesta de empleados, que es tan fácil como decir, pregunta qué opinan de cómo hemos resuelto las cosas. Ellos mismos te van a dar la respuesta, porque tú vas a pensar, no, si esto es lo que quieren es que les subamos el sueldo, pues no. Probablemente te van a decir, no, lo que queremos no es que nos aumentes el sueldo, lo que queremos es que sea más transparente la empresa. O que el director general hable más con nosotros. Y hay veces que te van a dar una respuesta que encima no cuesta dinero. Por ejemplo, que el director general hable con la gente no cuesta dinero. Y sin embargo suele ser una herramienta fenomenal para que salgan bien las cosas. Ahora bien, feedback 360 grados. Importantísimo. ¿Por qué? Porque en general, en estos tiempos de crisis, los directivos han bajado el nivel, digamos, de amabilidad. Sí. Vamos a decirlo así, ¿no? Sí. El nivel de cortesía se ha bajado. Indudablemente eso no es algo que ayude a 1 más 1 igual a 3. Y además no es necesario. Por muy mal que te vayan las cosas, imagínate que tú estás en un avión en mitad de una tormenta. Por muy mal que sea la tormenta, tú no te imaginas que el comandante empiece a insultar a los pasajeros. No. Sino que dice, oye, tú puedes cumplir las formas y seguir teniendo las formas y estar en mitad de una tormenta. Y por tanto, no hay nadie que diga, no hay nada que, porque hay una crisis, haga que el estilo directivo empeore. Pero lo cierto es que la sensación es que ha empeorado. El feedback 360 grados, como sabes, es una herramienta en la que los empleados le pueden decir a su jefe qué opinan de las cosas, de cómo lo hace. Y por tanto es una oportunidad de oro para decirle, mira, nos gustaría que cuidaras más las formas, o que nos saludes por la mañana, o que nos reúnas una vez al mes, o que nos vayamos a tomar una cerveza cuando sale algo bien. Y normalmente el feedback 360 grados es una herramienta súper poderosa para que la unión entre empleado y equipo, entre jefe y equipo, sea súper potente. No cuesta dinero. Y sin embargo es clarísimamente una de las herramientas que hace que 1 más 1 sea igual a 3 en una empresa. De toda esta conversación se desprende que en general el tema de recursos humanos en España falla. ¿Tú crees que falla o ves que se ha avanzado? ¿Cómo ves la situación de la gestión de recursos humanos en España? Vamos a ver, si lo miramos en perspectiva, los últimos 20 años ha sido espectacular. El crecimiento y la capacitación que han cogido los directores de recursos humanos en España ha sido impresionante. Yo que llevo trabajando más de 25 años, al principio era el loco de la colina, era uno que contaba estas cosas y que decía, y la mayor parte de la gente pues se dedicaba al convenio, a pagar las nóminas, a cosas más rutinarias. Hoy en día nada parecido a eso.
todos los directores de recursos humanos se dedican a formar, a desarrollar, a poner sistemas de incentivos, a ayudar a la estrategia de la empresa. Ha habido un crecimiento espectacular. Ahora bien, es verdad que en los últimos años yo estoy preocupado porque tengo la sensación de que muchos de los progresos que se han hecho en los últimos años, por ejemplo el estilo directivo, hemos explicado que el estilo directivo, todos recordamos hace 20 años, era mucho más autoritario, mucho más áspero la forma de dirección. Hoy es mucho más amable y cortés, que es lo correcto, y ha empeorado, ha bajado un poco. Y por tanto yo tengo la sensación de que dentro de que la profesión de recursos humanos ha progresado mucho, la crisis ha hecho, pero yo creo que no era necesario, que el estilo directivo haya empeorado un poco. El libro Todo Suma trata precisamente de intentar explicar a los directivos: no caigáis en esta trampa. No es verdad que sea obligatorio ser maleducado o áspero en mitad de la crisis. El ejemplo del comandante en mitad de una tormenta en un avión. No, señor. Probablemente incluso al revés. Tú tienes que ser capaz de tratar con corrección a los empleados, pero al mismo tiempo informando, motivando y explicándoles que aquí hay que remar, y hay que remar para salir todos de la crisis juntos. El caso que cuentan, ¿no?, del directivo que se considera siempre una persona sumamente educada, exquisita, de buena formación, que de repente un día deja de saludar a los empleados, le avisan los empleados una encuesta y dicen: es que tú ya no saludas, vuelve a hacerlo, y una persona que entra después destaca que lo que me gusta de esta empresa es que se saluda cada día a todos los empleados. Me encanta, Antonio, que te has leído el libro. Eso de verdad es mi más cordial enhorabuena. Pero lo que dices es un caso real. Juraría que ese caso me pasó en Lisboa. Y un directivo perfectamente educado en el sentido de educación y también de formación, y era una persona que efectivamente, por la tensión, empezó con los emails y las reuniones a primera hora, dejó de saludar a su gente. Por la mañana sencillamente entraba, ¡pum!, se metía en su despacho y se ponía a trabajar. Y cuando les pidió feedback, le dieron una caña tremenda y le dijeron: no, es que eres un mal educado. Y él aquello le dejó roto. Dice: pero ¿cómo? Pero si yo soy un tío exquisito. Pero el feedback le ayudó a entenderlo. Le ayudó a entender que saludar a la gente te lleva no más de un minuto. No más de un minuto. La gente no te pide que le cuentes lo que cenaste ayer con pelos y detalles. Un minuto. Y efectivamente, una persona, una becaria de su departamento, al cabo de 6 meses, le preguntó: oye, cuéntame qué más te ha llamado la atención de esta empresa, ¿no? Y esta becaria le contestó: fíjate, lo que más me ha llamado la atención es que tú nos saludas todos los días del año, vienes a saludarnos, qué tal estáis, os hace falta algo, no sé qué, y ya te pones a trabajar. El feedback ayudó a hacer mucho mejor equipo. Y bueno, Ángel, realmente todo esto de lo que hemos estado hablando parece que para grandes empresas es más o menos fácil de implementar, pero para las pequeñas y medianas empresas, que al final son gran parte del tejido productivo español, ¿muchos de estos métodos sirven para empresas de 5 empleados, de 10? Mira, yo he dirigido los recursos humanos en una multinacional. El último trabajo llevaba 12 países. El más grande de ellos era España en ese momento, y yo tenía 5.000 empleados en España. El más pequeño era Chipre. En Chipre yo tenía 25 empleados. Es decir, 25 empleados, vaya, es una multinacional, pero vaya, muy grande no es. Y sin embargo aplicábamos todas las medidas. Yo creo que el límite está, por decirlo de alguna manera, en un estanco. En un estanco es, oye, el dueño, la mujer, y como mucho tiene un empleado. Ahí probablemente hacer una encuesta de empleados no tiene sentido. Pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en lo que llamamos una empresa, y una empresa para mí a partir de 20 personas o 30 personas, en donde yo tengo un amigo, por ejemplo, que acaba de montar una ITV. Él me ha dicho que le ha encantado el libro, porque le estoy dando pistas tremendas de cómo una ITV que acaba de montar, un emprendedor que acaba de montarlo aquí en Madrid, y me ha dicho que le ha encantado porque está aprendiendo cosas que puede aplicar en una ITV. No me sé exactamente los empleos que tiene, pero serán 15 o 20. Entonces, en mi opinión, descartando, llamemos un estanco, una empresa muy pequeña, una empresa, a partir de lo que llamamos empresa, que es para mí pequeña, mediana y grande, sí que se puede aplicar, lo único que a distinta escala, lógicamente. Bueno, pues Ángel, espero que esa conversación, somos 1 más 1, que a través de tus conocimientos han sumado más de 2, al menos 3, y solo resta pues agradecerte que hayas venido a Periodista Digital, hablarnos de tu libro y sobre todo hablarnos de recursos humanos, y que, en fin, que hayamos aprendido algo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonio.